Yo me he dedicado básicamente a hacer algo de todo, pero me gustan mucho tres tipos de cosas. Tengo dos niñas y le dije, pero yo voy a reconocer siempre que ustedes son mis padres en la arquitectura. Sí fue así de, voy a llorar de emoción, o sea, sí fue así de, qué cosa más increíble. He generado un mecanismo donde trato de ir a los lugares, casi como si fuera meditación budista, de tratar de no prejuiciarme y sentir. Eres un apasionado, Toño, de la arquitectura. Creo. Pero el objetivo no es el dinero, no es una retribución económica. La frase que más he usado en todos mis años de clase de taller, la participación más fuerte que tengo y la más común es, ¿y tú qué piensas? No tiene que ser un martirio. Tenemos que reírnos. Nos reímos de nosotros mismos. Cuando estamos proyectando, nos reímos de lo que estamos proyectando. No me gustan consejos, pero voy a decir algo. Todo sujeto es en potencia un arquitecto, quien quiera ser. Hola a todas, a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí el Arqui Jules, con una presencia de un invitado muy especial, el cual es el arquitecto Antonio Pla Pérez. Es ahora sí que mi familiar, mi pariente de apellido. Yo soy Julio Pérez. Pues bien, aquí la verdad es que muy contento de que haya aceptado esa invitación, porque este semestre me ha tocado trabajar con él. Estamos empezando trabajando dando clases de construcción. Bien, Toño, bienvenido. Gracias, Julio, muchas gracias por la invitación y qué gusto que estés haciendo esto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes porque esto es para los alumnos. A veces no nos da tiempo de hacer todo o enseñarles todo en un salón de clases en un semestre, Toño. Tú ves que es muy cortito el tiempo. Y esto es para que ellos también tengan ese material y puedan conocernos. Muchas veces, ¿quién es mi maestro? ¿Quién es el tal Julio Pérez, el tal Toño Pla? Y empiezan ahí a googlearlo. Pero bien, esto es para que ustedes vean quién es el arquitecto. Y vamos a comenzar con una semblanza del arquitecto Antonio Pla. Antonio Pla Pérez nace en Montevideo, Uruguay, en 1967 y es mexicano por naturalización. Estudia arquitectura en el taller Maccheto de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hoy es catedrático de Proyectos y Construcción. Es uno de los fundadores de Colectivo MX Arquitectos y forma parte del proyecto Lucha Libris, la Biblioteca Andante. Ha ganado premios entre otros: 1. Medalla de Plata Bienal 10ª de Arquitectura Mexicana, Casa Shelley. 2. Medalla de Plata 12ª Bienal de Arquitectura Mexicana, Comedor Industrial, Probiomed. 3. Medalla de Plata 12ª Bienal de Arquitectura Mexicana, Albergue para Estudiantes, Cebuás. 4. Tercer lugar Premio CEMEX 2012, Albergue para Estudiantes, Cebuás. 5. Cuarto lugar Despachos Más Sustentables, Revista Obras, Expansión. 6. Selección oficial para el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2019, Escuela Bilingüe en Xochitlahuaca, Guerrero. 7. Nominación al Ariel como director de arte por la película Pachito Rex 2001. 8. Nominación al Ariel como director de arte por la película Desierto Adentro 2008. Se ha desenvuelto en las áreas de proyecto y construcción arquitectónica y escenográfica. Su trabajo se desarrolla alrededor de 3 ejes: la recuperación y reinterpretación de materiales y sistemas constructivos tradicionales en conjunción con sistemas contemporáneos de alta tecnología, proyectos industriales y, por último, proyectos con participación social y comunitaria en las zonas más recónditas y marginales del país. Pues bien, vamos a comenzar con las preguntas al arquitecto Antonio Pla. Toño, ¿qué te trajo a la arquitectura? Fíjate que no sé, siempre me gustó desde chico. Yo tenía un tío arquitecto, Domingo Costas, y me tocó, creo que venía desde antes. Siempre me gustó mucho desde muy chamaco, y tengo memorias de espacios, de colores, de cosas así, desde muy niño, desde los 2, 3 años tengo recuerdos de ese tipo de cosas. Y después viví un arreglo en mi casa Largo, donde vivíamos con obra, y me acuerdo todavía, el maestro se llamaba de apellido Mila, no me acuerdo su nombre de pila, pero era el maestro Mila. Y yo veía mucho cómo hacía las mezclas, cómo hacía las cosas. Estaba yo muy al tanto, me caía muy bien él. Y me gustaba mucho, por ejemplo, la obra me gusta mucho también. Yo creo que eso sí se lo debo a él. Y siempre me gustó eso. Después, también entré
Entré, hice el examen para la carrera. Yo estudié área 2, que era químico-biológicas en realidad en la prepa. Y estudié área 2 porque era en ese momento, tengo 57 años, así que ya no me cuezo en el primer hervor, era la única área que te permitía estudiar cualquier cosa. Y yo no sabía qué estudiar. Entonces, pues decidí estudiar área 2 para ver qué. Y después tuve un amigo, arquitecto, que vive en Playa del Carmen, Arturo Amaya, y éramos muy amigos, él era un poco mayor que yo en la prepa, y cuando tuve que hacer el examen dije, ¿qué me gusta? Pues algo que tenga que ver con la ciencia, que tenga que ver con el arte, algo que no sea una especialidad, sino algo, lo voy a llamar más humanista, una generalidad. Como diría Solano Benítez, el arquitecto paraguayo, los arquitectos somos especialistas en todo lo que no sabemos. Entonces, va por ahí. Y después, bueno, mi padre tenía un amigo arquitecto, yo quería estudiar, hice el examen del UNAM, entré a la Facultad de Arquitectura y después tenía que averiguar qué taller. Y ahí había un amigo de mi padre llamado Tito Acuña, que daba clases aquí y le recomendó que entrara aquí y por eso entré al taller Marchetto. Okay. Esa fue, digamos, mis razones. Pero siempre me gustó mucho esto siempre construí de niño, me gustaba mucho construir me acuerdo que teníamos en secundaria vacaciones muy largas, muy largas. Y yo me acuerdo que construí en un pedazo de la casa y después jugábamos guerritas, pero construí una ciudad completa, con bosque, y después con muñequitos, ¿no? Y después con mis hermanos jugábamos guerritas a canicazos o a hacer batanazos. Pero así fue, digamos, así es lo que te puedo contar ahorita. Ok, Toño, entonces, ¿tú estudiaste en la UNAM también? Estudié, la prepa, yo hice examen. Yo estudié la prepa en una escuela particular que se llama Madrid, Colegio Madrid, e hice mi examen al acabar la prepa y entré. Yo nunca pensé estudiar ninguna otra, o sea, la verdad, muy inconsciente, nunca pensé en un plan B ni nada. Y dije, yo puedo pasar el examen de admisión de la UNAM. Okay. Y lo pasé, o sea, yo creo que tenía yo 17 años y por un cambio de país no hice quinto de primaria, entonces entré muy chico y nunca se me ocurrió pensar que no iba a pasar el examen, como que no es que supiera mucho, sino que como que mi plan era entrar aquí y con la inconsciencia de esa edad dije, lo voy a pasar. Digo, me esmeré, hice mi esfuerzo, fui al Estadio Azteca, ahí lo hicimos, y después entré al Marchetto. Sí, ya te habías mentalizado en que ibas a pasar y que ibas a estar aquí. Sí, o sea, no sé si mentalizado o nunca vi opción, o sea, no se me ocurrió, nunca dije, ¿y si repruebo qué hago? No se me ocurrió. ¿A los cuántos años llegaste a México, Toño? Yo llegué a México a los 10 años y 10 años y medio, es decir, hace poquitos días se cumplieron 47 años. 47 años en agosto llegué. Llegué, ahí me impresionó mucho. Llegué a México en agosto. Pues venido de un país mucho más frío. Y aquí eran las lluvias tropicales hermosas. Y me maravillaron. Así. Es al revés el clima allá, ¿no? Sí, es al revés. Yo llegué del invierno muy feo en Noruega. El invierno es feo. Y aquí era verano, ¿no? Y aquí era verano, pero lluvioso, con tropical. Padrísimo. Sí. Así fue. ¿Y quiénes fueron tus maestros, Toño? Tuve muchos. Mira, la maestra Carmen Huesca fue mi maestra. Carmen Huesca. Ella fue mi asesora de tesis. Pero en primer año que me acuerdo mucho, tenía en teoría Humberto Recalde, tenía en proyectos con el que me volví mi amigo Benlliure. José Luis Benlliure. Sí, en primer año. Víctor Jiménez. Juan Quis estaba en ese de proyectos, luego pues Noyola me dio clases de instalaciones, Francisco Pérez me dio que da clase en otro taller, Francisco, de instalaciones también. Había un profesor que daba clase de teoría que a mí me gustaba mucho, no me acuerdo si era en segundo o tercer año, se llamaba Raúl Olagaray. Daba clase de historia de la arquitectura y yo viajaba. Gustavo López, que después fue mi jefe, pero tuve una clase con la cual, que no me acuerdo si fue en tercer o cuarto año de la carrera, que era padrísima, era historia de la arquitectura mexicana, pero era una clase que era un día a la semana, no me acuerdo qué día, íbamos todas las mañanas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a un lugar a visitar. Entonces íbamos y la clase de arquitectura
era en vivo. Íbamos a visitar cosas de Barragán, de Legorreta, de Sodoma, o sea, de todos los arquitectos de Segura, eran visitas. No, hombre, no me perdía una, me encantaba. Y después, bueno, con Gustavo nos hemos hecho amigos, ¿no? Sí, pues al Arqui Gustavo lo entrevisté, bueno, también fue mi maestro, lo entrevisté, fue la tercera entrevista que tuve con él. Sí. Sí, nos dio clase a todos los del Mac Cheto, ¿no? También Carmen, es lo que yo te decía en su entrevista, ella nos recibió a nosotros en proyectos. Ahorita nos da primer año y ella da quinto, ya da tesis. Sí, y está inscrita, pero ahorita no está aprendiendo ni por la edad y por Exactamente. creo que ya no está ahí. Estuvo muchos años en segundo año con nosotros dando clase. Pues es la decana de este taller. Sí, exactamente. Y también hubiera sido Humberto, ¿no? Que ya se nos adelantó. Sí. Fabuloso Humberto. Sí, Ricardo. con Humberto yo tenía una relación de mucho aprendizaje, pero no nos llevábamos bien. Eso es otra historia. ¿A Humberto lo amabas o lo odiabas? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Pero no, pues, tuvimos esa suerte de tener grandes maestros aquí en el taller. Y yo creo que entré yo también al taller aquí en el Mac Cheto, hice toda mi carrera. También yo creo que entré 7 años después de ti. Yo entré, mi número de cuenta es 84. No, 85. Ajá. Es decir, entré en el 84. Aquí. A la carrera entré en el 84. Sí. Yo entré en el 92. Sí. En el 92 estuve aquí. Y también en el Mac Cheto, Toño. Entonces, ¿y qué recuerdas de tus compañeros? ¿O quiénes fueron? Es que, a ver, yo me pasó esto. Yo entré a los 17 años. Entonces estuve en más de una generación. Porque acabando primer año me entró una duda vocacional y necesitaba tomarme un año y me tomé un año. Y como dice el dicho, descansé haciendo adobes. Es decir, me fui a trabajar en una obra. Entonces estuve primero en una obra del hermano de un vecino en el Ajusco, que estaban montando una troje michoacana. Entonces empecé como ayudando de peón, tenía yo 18 años. Y después me volví chalán del maestro carpintero. Y me volví bueno para el cepillo. Órale. Me sentía yo como San Francisco. Digo, como San José. Con San José acá. Y me gustaba mucho. Ebanista acá. No, era carpintero grueso, pero era una troje michoacana que se trajeron, viste, que son ensambladas. Sí. Y se le hizo un segundo piso. El proyecto ese lo hizo un arquitecto que trabajaba en Lina, Rocha, Rubén Rocha, no era Rubén, Rocha, arquitecto Rocha, y le hizo esa ampliación. Y yo aprendí mucho ahí, y ahí me confirmó que quería estudiar arquitectura. Mis compañeros estaban de la primera generación. Por ejemplo, soy contemporáneo de Mauricio Rocha, hicimos equipo varias veces juntos, hicimos algún proyecto juntos, somos amigos. De esa generación estaba yo con Francisco Olivares, alias Paco del Gruexo, que todavía se dedica a instalaciones y otras cosas de arquitectura, que hemos hecho alguna cosa juntas. De esa generación son los que más me acuerdo, porque los otros ya no se dedicaron a arquitectura, Rómulo, Frata se volvió músico, no me acuerdo muy bien, y alguno más. Y después, cuando regresé, me tocó una generación después, y ahí pues me hice muy amigos, como Raúl Pérez, Toño Morales, Pablo Medina, que en paz descanse, Cipriano Bando, y muchas gentes más, ¿no? ¿Sí? Sí. De mis compañeros, ¿quién está? Que está en la facultad, que del primer año ella también se salió por otras razones y después regresó. Judith Melendres, éramos compañeras de Rutaca, con Susana Dussel también, hija de Enrique Dussel, pero que se dedicó a estudiar a Mac Cheto y ahora vive en Alemania. Sí, de esos compañeros me acuerdo. Sí. Y hay muchos más. Y Mauricio fue era adjunto cuando estaba yo en segundo año, que llegó Alberto Calach aquí al taller. Entonces fuiste tú contemporáneo de Mauricio Rocha. Entramos, los primeros ejercicios los hicimos juntos, hicimos equipo y todo. Nos volvimos amigos. Él es un poquito mayor que yo, porque yo entré más chavo y él se había tomado un año sabático. Y después él siguió la carrera y como yo me retrasé un año, ya cambié de generación, ¿no? Sí, un montón de alumnos, Toño, que han pasado por esas aulas y han pasado por tus materias. Muchísimos. Todavía pertenezco ahí, no participo mucho en un chat del Mac Cheto de los cuates de esa época. Esther Muñoz, que da clase aquí, estaba
estaba dando clases. No daba clases, era estudiante aquí, estudiantes, pero ellos eran mayores, con Tite. Ah, Tite, José María Bilbao. Sí, con Tite también. Pero en esa época también nos llevábamos con gente de otros talleres, como Francisco Ramos, alias Pancho Gueritz, Rodrigo Hernández, que está dando clase aquí, Rodrigo, sí. Cuauhtémoc Cárdenas, que estudiaba en otros talleres, porque y cuando yo estudié estaban prohibidas las cafeterías en la universidad. Entonces no había la cafetería central. Y con todo el beneplácito de las autoridades, en algunos talleres había unas cafeterías, porque se tenía que haber algún lugar. Sí, pues, café. Entonces eran clandestinas y en el sótano del taller E, hoy el Reina, ahí nos íbamos a comer, había unas tartas de atún buenísimas, eso me acuerdo todavía. Y ahí nos juntábamos con los de otros talleres, etcétera, ¿no? Axel Arañó y otras gentes, ¿no? Que eran un poquito más grandes que yo, pero nos llevábamos bien. Sí, me acuerdo de esa cafetería, todavía me tocó ir al Reina, a la cafetería de abajo. O la cafetería, había otra cafetería que estaba antes de la cafetería que estaba dentro de la facultad, pero estaba en sótano también. Sí, allá por el O'Gorman creo que estaba en el sótano, por allá abajo había otra, sí. Exactamente, estaban ocultas. Por sí, todas las autoridades sabían y era sabido. Y eran permitidas, pero por ley no se permitía. Okay. ¿No? Entonces eran medio escondidas. Sí, aquí en el taller ahorita estás dando proyectos y estás dando construcción. Sí, di en algún momento un poco de representación, pero son las materias que doy básicamente. Ok. Muy bien, Toño, ya estás en segundo. Le decía... Sí, he dado un cuarto, en segundo. Ok. Porque te decía, también tuvimos aquí a Paco Hernández, estás haciendo equipo con Paco en ese grupo. Uy, sí, cuando Paco daba clases en segundo, cuando yo entré hace muchos años, y nos hicimos muy amigos y cambiamos mucho juntos el plan de trabajo, la manera de abordar la arquitectura, lo trabajamos juntos. Es que Paco hizo su tesis sobre temas de enseñanza. Entonces, es un cuate que sabe mucho de eso. Sí. Y le dimos un nuevo giro. Él coordinó alguna vez, ahorita coordina, pero yo coordiné algunas veces. Y le dimos como esta visión que tiene hoy el nivel, ¿no? Sí. Paco fue uno de los redactores, él no lo dice del plan, creo que es uno de los redactores del segundo año del plan de estudios. Sí. O sea, está muy permeado por lo que trabajamos aquí. Porque el conocimiento no es de una persona o de otra, se construye en el diálogo, entonces el conocimiento es una cosa colectiva. Se construye en comunidad, sí, como lo dice. Sí. Y está esto que estamos haciendo es conocimiento, ¿no? Sí, conocimiento, comunidad y para la comunidad universitaria. Bien, Toño, ¿qué arquitecto has admirado? O alguna obra, porque ya me queda claro. A mí me fascina. Ajá. A mí me fascina la arquitectura y me fascina. Si tengo un vicio muy malo, de muy chico, que soy iconoclasta. Entonces, las figuras como tal me cuestan, pero las obras me fascinan. Pero puedo decir así, a Mauricio me parece de los mis contemporáneos, me parece un arquitecto buenísimo. Me gusta mucho lo que hace. Me parece un arquitecto muy fino. Y me gustan las obras. Hay un arquitecto, voy a empezar, como siempre me gusta ser un poco políticamente incorrecto. Te voy a decir qué arquitecto me parece que es buenísimo. Ramírez Vázquez. De veras, o sea, hay muchos más, ¿eh? O sea, si puedo mencionar Sisa, me parece fantástico, pero de México, Barragán me parece alucinante. Muchos me gustan. Pani me parece alucinante. O sea, me gustan muchos. Pero Ramírez Vázquez, voy a hablar de él, porque todo el mundo decía que solo era un coordinador y que diseñaban otros. Era un arquitecto hecho y derecho. Todas las obras, o sea, yo creo que muchos arquitectos que trabajaban con él, las mejores obras que hicieron las hicieron con él. O sea, era un gran coordinador, con capacidad de coordinar y diseñar, porque el arquitecto no es solo el que diseña. El diseño es una parte del proyecto. Sí. El proyecto es algo más amplio. Y bueno, y hay cosas que me fascinan. O sea, en Museo de Antropología todavía voy y me parece, con todo el esquema priista y de otra época y con esa ideología, me parece un edificio fantástico. A mucha gente le podrá no gustar. A mí la Basílica de Guadalupe de Ramírez Vázquez me parece increíble. El edificio de Tlatelolco tiene cosas que me encantan. Muchas cosas de Ramírez Vázquez. Y hay edificios. Pues él era parte del equipo que hizo medicina aquí en el campus. O sea, es uno de los mejores, es uno de los edificios que más me gustan.
Pero obras, una de las cosas que más me gusta en la vida, y eso lo aprendí cuando ya veía muchas cosas, te digo, esta clase con Gustavo me parecía fascinante, de ir a ver edificios, ver con Gustavo Legorreta, ver Camino Real, entrar a todos los edificios, ver los edificios colgados, o sea, me parecía, o sea, me fascinaba, ¿no? O sea, conocer a Barragán en el Parque México, o sea, me encanta. Pero una de las cosas que más disfruto es pisar la arquitectura y que me sorprenda. Hay algo, porque eso fue en mi viaje, ¿no? En algún momento pude irme de viaje ya un poco mayor, ya entrada a la carrera, a Europa. Y me acuerdo que llevaba una lista de arquitectura de la época muy postmoderna que quería ver. Y cantidad de cosas que yo pensaba que me iban a encantar me parecieron horribles. Bueno, no horribles, no me gustaban. Y cosas que no esperaba nada. ¿De quién es? De Schinkel, creo que es. No me voy a olvidar el nombre. Por ejemplo, un edificio decimonónico de la academia, creo que era Schinkel, la Alte Pinakothek, la pinacoteca de Múnich. Yo no esperaba nada, la fui a ver y de repente dije, este edificio es increíble. Y así me pasa con las cosas. Llegar a edificios, o sea, por ejemplo, cuando estuve en Colombia a ver a Salmona, me llenó de emoción. O sea, muchos arquitectos. O sea, yo, por ejemplo, otro arquitecto, sobre todo una obra, que me gustaba pero no me encantaba, que era Frank Gehry. Cuando conocí el edificio de Los Ángeles, del Disney Concert Hall, sí fue así de, voy a llorar de emoción. O sea, sí fue así de, qué cosa más increíble. Y hay lugares, a mí, yo hice mi tesis, que no la acabé bien, de maestría sobre el paisaje y la arquitectura prehispánica. Por ejemplo, ir a los sitios arqueológicos me llena de emoción. Ir a los conventos de siglo XVI me llena de emoción. Ir a los estadios me llena de emoción. Según hizo Ramírez Vázquez, pero el estadio de Seúl y el Azteca me parecen unas cosas... Bueno, a mí, me preguntaste por gustos, ¿no? Sí, no, adelante. Así que, o sea, Seúl, las frontones... En realidad, he generado un mecanismo donde trato de ir a los lugares casi como si fuera meditación budista, de tratar de no prejuiciarme y sentir lo que se siente ahí y después pensarlo. Entonces lo primero que dejo es la emoción. Entonces son estos edificios que dices, este edificio me debería gustar pero no me gusta o no me maravilla tanto. O sea, por ejemplo, me pasó hace ya muy pocos años, pude ir a Barcelona y fui a ver el de Mies, el pabellón. Y está muy padre, pero no me generó la emoción que me generan otras cosas. O sea, por ejemplo, hacia nivel internacional, un arquitecto que no sé por su manera de pensar, que a mí me fascina, me encantan las cosas que hace, no como persona, sino como arquitectura, es Jean Nouvel. No mames, todo lo que he visto, lo que yo he visto, debe tener cosas malas. Me parece sublime. Y me pasó, por ejemplo, lo contrario con con el Museo del Barroco que estoy ahorita, ¿no? En Puebla. Pues no me encantó. Me pareció un edificio, la museografía no estaba bien. Pero desde los edificios, los espacios, encontrar un lugar que te parece una concreción de repente cuando uno viaja. Y mucha arquitectura anónima también me gusta. Me gusta la espacialidad y la arquitectura. Las plazas bien logradas. O sea, hay cosas que me gusta ver arquitectura. Sí, porque fíjate que ahorita, retomando un poquito lo de Carmen y lo de Paco, tú acabas de decir, hay arquitectura a lo mejor de estos arquitectos famosos que no me gusta o que no te gusta, ¿no? Sí, pero no es por si es famoso, no. Hay arquitectura que me gusta. O sea, pero lo que voy es que dejo la emoción. Exacto. Y de repente puede haber gente que hay cosas que no me gustan y de repente hacen cosas que digo, está impecable. Sí, correcto. Y entonces el chiste es que no le ganen a uno las filias y las fobias de las personas, sino de las cosas. Exacto, no por el personaje, sí, por la obra. Por la obra, es muy emocionante. O sea, es padrísimo. Por ejemplo, cuando estuve en Medellín vi una biblioteca de un japonés que no me acuerdo el nombre,
que yo no la tenía en el radar. Y no, me gusta que las cosas me provoquen emoción. O sea, que llegue y diga, órale, esto está padrísimo. Y cosas menores y cosas así, ¿no? Yo, antes de la carrera, curiosamente conocí casas de Ben-Yure. Y me gustaban mucho. En Valle de Bravo, casas lindas, de dinero. Me parecían increíbles. Yo le decía, esto tiene algo más. Y después me enteré que era Ben-Yure, ¿no? Yo iba en la prepa, no sabía nada, solo los lugares me gustaban o no me gustaban, ¿no? No tenía mucha cultura arquitectónica. Como ni sabía dibujo arquitectónico, no tenía, pues mi tío, pues yo lo dejé de ver a los 10 años, así que tampoco tenía cultura arquitectónica muy cercana. Mis padres no se dedicaban a eso, pero me gustaba mucho. Qué bueno, Toño. Y una obra tuya que nos quieras hablar, que te haya gustado mucho. Es que esta me encantó cómo me salió. Bueno, hay casas, yo construí mucho en adobes. Mi casa, le voy a decir que ahora es mi casa, que no era para mí. En el Amatlán me gusta mucho. Pero como dice el dicho, hablar de mis cosas me cuesta más trabajo, pero como dice el dicho, toda capillita le toca su fiestecita. Habrá cosas que no me salen bien, pero todas me gustan mucho. O sea, he hecho mucho tipo de cosas y todo tiene su gracia y a la vez todo es mejorable, ¿no? Pues no sé, cosas mías que se puedan ver en público. Por ejemplo, unos proyectos que hiciste en vinculación. Yo ahí te conocí en vinculación, bueno, Sí. te ubicaba, pero Bueno, donde realmente nos llevamos muy bien fue en vinculación, ¿te acuerdas? Sí, ahí hasta jugamos fútbol juntos. A ver, en vinculación, ¿qué hice? Hice proyectos. Primero entré a hacer ciclovías, pero ciclovías no eran las ciclovías, era la estrategia de movilidad en bicicleta que coordinaba Antonio Suárez. Sí, Febo. Y yo fui uno de los coordinadores, pero fue más de estrategia y diseñamos las primeras ciclovías, la de Reforma, y diseñamos algunas ciclovías. La Reforma se construyó con algunas variantes, pero se construyó. Hay muchas cosas que me gustan. Bueno, tengo una página, tengo un despacho que se llama Colectivo MX Arquitectos, que ahí está la página, por lo que quieran ver. Y me he dedicado, así a título personal. A ver, voy a hacer una cosa antes. Yo, como no tenía muchos familiares de plata en México, ni mucho menos, yo pude empezar a hacer mis primeras cosas hasta los 30 y pico de años, ¿eh? O sea, yo trabajaba en despachos. Mi primera chamba de arquitectura, trabajé con Pepita Seisó y Cuauhtémoc Vega. Estaba yo acabando el primer año y Pepita, era mamá de una compañera mía de clase y dije, pues la fui a ver con toda la cara, dije, quiero trabajar en vacaciones. Estaban haciendo un concurso de casas de madera y yo ahí empecé a trabajar ya como en una oficina y entré del último, o sea, yo no sabía ni bien dibujar. O sea, mi gran chamba era ribetear planos, poner algunas cosas, ir por las tortas. O sea, tenía visitas y hacía todo lo... Te toca ir a buscar tal información, no sé dónde yo iba. Pues era el último del escalón de la cadena. cadena. Sí, digamos, era el que menos sabía. Si fuera un barco sería como el grumete, ¿no? Y ahí aprendí mucho. Curiosamente ese concurso lo ganamos. Y estaba yo muy orgulloso. Y después hice otros trabajos con otra gente, etc. Y después trabajé mucho con Sánchez Arquitectos, con Gustavo, pero sobre todo con Luis Sánchez. Y ahí aprendí mucho. Por eso quería mencionar eso. Yo de Félix, Luis, Fernando Mota, Gustavo, Raúl, Álvaro, aprendí muchísimo. Ahí fue como que ahí le di el golpe. Luis, o sea, tanto que me costó después cambiar algunas cosas. El tema de la mesura, porque Luis había trabajado con Augusto Chávez, era de una obsesión fantástica y aprendí muchísimo. Y me ha servido y lo reconozco. Yo en algún momento lo voy a repetir. Cuando me salí a trabajar con ellos para formar mi despacho, les dije, porque Luis quedó un poco dolido, como que quería, yo era muy cercano a ellos, pero les dije que quería, me dijeron, pero quédate, dije, no, prefiero hacer mis cosas, ¿no? Y le dije, pero yo voy a reconocer siempre que ustedes son mis padres en la arquitectura. Y lo vuelvo a reconocer. Qué padre, Toño. Y lo vuelvo a reconocer, eso que quede claro. Sí.
Entonces quería mencionar eso. Después me preguntabas, quería mencionar eso. De mis obras. Pues yo me he dedicado básicamente a hacer algo de todo, como dije al principio. Hago de lo que se deja, pero me gustan mucho 3 tipos de cosas. Tengo 2 líneas que es trabajo con materiales tradicionales. He construido mucho en adobe, con piedra, adobe. Me he metido a estructuras de tierra, etcétera. Mi casa no tiene castillos y es 2 pisos de adobe con dobles alturas y funcionó bien en el sismo en Morelos y me gusta mucho. Y otra cosa que en una época me dediqué mucho es a cosas industriales. He hecho muchas fábricas y espacios habitacionales y ahí espacios industriales. Y ahí trabajé mucho sobre el tema de la habitabilidad de la industria. Entonces empezamos a hacer fábricas con ventanas, con ahorro de aire acondicionado, cosas ecológicas. O sea, siempre me interesó este tema. Bueno, José Luis Benlliure construía en adobe y yo desde el principio quise construir. La primera casa que hice fue de adobe. Ya fuera de remodelaciones y cositas, fue de adobe. Fue la primera que hice hace muchos años. Muchos. Y siempre me interesó mucho eso. Y por ejemplo, esa casa eran años 95 o algo así. 96, todavía no tenía despacho, pero trabajaba con Sánchez e hice esta casa. Y capturaba agua de lluvia. La trataba y se usaba. Se baña uno con esa agua, todavía funciona. Y me acuerdo que en esa época me decían, pero estás loco, ¿por qué gastas en eso? Eso es una ridiculez. O sea, ha cambiado el mundo. Ahora quien no capture agua es una locura. Exacto. Y en esa época era yo rarísimo. ¿No? Sí, que lo hicieras y ahora ya se voltearon los papeles. Sí, ahora todo tiene que ser así, pero no, entonces siempre me interesó hacer esas cosas. La habitabilidad es un tema. Y los proyectos urbanos, sociales y demás también me gusta mucho hacer. Me gusta mucho He hecho cosas, por ejemplo, de promociones inmobiliarias y no es mi hit. Sí hago, pero no me encanta. Como que me gusta más la arquitectura con cliente. Y el cliente puede ser una absurdez, como en una plaza, ¿quién es el cliente? La gente. Pero el objetivo no es el dinero, no es una retribución económica. Acabo de hacer un mercado en vinculación con la Sedatu, en Cozoleacá, que nos encargaron. Un mercado, estuvo para todo el municipio de Cozoleacá, que hicimos varias cosas ahí. Hice con la Sedatu en la última cosas de centros culturales de bajo presupuesto, con los cuales quedé muy contento. He hecho muchas casas, mucha industria, algunas oficinas, pero básicamente me he dedicado mucho a casa de habitación rural, ¿no? Sí, con todos esos temas que dices, el adobe, la piedra. Sí, pero tanto cosas de clase media alta, como clase de nivel socioeconómico menor, ¿no? He hecho casas con interés con Fobiste, con Infonavit, y son temas que me gustan mucho, ¿no? Sí. Sí. Eres un apasionado, Toño, de la arquitectura. Y creo. Bueno, estas semanas he estado yo compartiendo el aula contigo. Realmente, pues mi admiración y mi respeto, porque gracias, Julio. Te apasionas mucho y le transmites eso a los muchachos. Es muy difícil, fíjate. Para un docente hacer eso que tú haces, es muy difícil lograr hacer el clic con los muchachos. Una clase de las 7 de la mañana, que lleguen los muchachos lo cansados y que no se duerman. Tú haces que ellos trabajen en la clase. De ser que soy muy cabula. Bueno, los molesto. Tienes de todo un poco, pero yo veo que eres muy apasionado. Los haces trabajar, los haces pensar, para que también ellos mismos encuentren la respuesta. Sí, eso es fundamental. Yo siempre lo he dicho. La frase que más he usado en todos mis años de clase de taller, no conferencias, porque eso es otra historia, o clases teóricas, en clase de taller y demás, la pregunta que más hago es, la participación más fuerte que tengo y la más común es, ¿y tú qué piensas? Porque la gente tiene la respuesta, nada más que no se anima a sacarla.
Ajá. Y tus frases como vientos huracanados. Ah, bueno, son de otra época. Sí, pero es chistoso, ¿no? Los alumnos también se despiertan con eso, viven con eso y se motivan. Yo no he entrado en una clase de proyectos, me imagino que debe ser igual de apasionante, pero realmente en esa clase de construcción los haces ver de una forma en que ellos traten de aprender. Sí, es lo que más importante. Ayudarlos a que aprendan a aprender, ¿no? Es que sí, a mí me gusta mucho dar clase de construcción. Doy proyectos también, me va bien. Pero construcción es todo un reto, me gusta mucho, creo que es una base fundamental de la arquitectura. Pero yo también pienso, tuve algunas buenas clases de construcción y tuve unas no muy buenas, esa es la verdad. Yo me acuerdo que en clase de construcción veía yo todo el tiempo el método de Cross para calcular losas. Yo decía, es que no, construcción es otra cosa. Después, bueno, tuve clases con Vanegas, que era más construir, era más interesante. Pero después hice cuentas y dije, lo menos que he construido de techumbres en mi vida es losas planas. Y es lo que aprendí en la facultad. Sí. ¿Qué creo que es importante? Los sistemas constructivos van cambiando. Decirles que les vamos a enseñar un sistema constructivo el día de mañana cambió. Lo que hay que tratar de ver en construcción es aprender una lógica de construcción y una lógica de abordar el tema y cómo investigar para que construyas, que entiendas la lógica de ese sistema y la puedas aplicar. Sí. A mí me gustan mucho las estructuras, no calculo. Una de las primeras obras que hicimos cuando me junté con Mauricio, yo la calculé, carajo. Y era una obra bien complicada. No voy a negar que me asesoré y todo, y quedó bien, y ahí sigue. Y cosa que no volví a hacer, ya no me volví calculista, pero la lógica constructiva y la lógica estructural para mí es fundamental. O sea, yo hablo mucho, o sea, cuando trabajo en mis cosas de todo tipo, la intervención con los asesores, digamos, de estructuras, es desde el principio, desde el conceptual, porque yo planteo una cosa y él la calcula y la diseña y me dice, ahí estás mal o ahí estás bien, trabajamos con este sentido, esa lógica no está bien, pero platicamos de la lógica. O sea, no soy de la gente que dice, ahí va a ir una columna, vaya o no vaya, y tiene que ser de tan tamaño. Si la columna tiene que ser de otro tamaño, no voy a sufrir. Pero ya lo piensas como lógica. Exacto. No sé si me entiendes. Sí. O sea, ya hablas con el columnista y dices, vamos a hacer una serie de claros grandes y 4 columnas. O es un montón de columnitas. O sea, pero es parte integral del diseño. Y la construcción y pensar en la operación, cómo se va a construir. Quien ha trabajado en obra pública sabe que es importante que el presupuesto esté bien. Sí, correcto. Y para eso hay que saber construir. Y a mí me gusta, no quiere decir que todo salga bien. Hay cosas que no tienes cosas que no viste, le llaman vicios ocultos, ¿no? Cuando se hace una cimentación. Sí, no, y hay proyectos que no te salen tan bien como otros, así es la vida. Sí. Yo le digo a mis alumnos que, por ejemplo, el objetivo que yo les marco durante la clase es que adquieran criterio. Lo que tú dices, sí, lógica. Es la lógica, es el criterio. Es la lógica, el criterio, tengan criterio, porque eso los va a salvar de muchas cosas en su vida de ser proyectos. Un criterio adquiero con base a qué, a la experiencia. Sí. Y con eso, pues ya voy a saber. Y por ejemplo, entender los sistemas constructivos. Cómo operan, cómo funcionan. ¿No? Sí. Pues bien, Toño, y por ejemplo, yo para cerrar ahorita esta entrevista. Ya sé cómo que bueno. Yo quiero que pues les digas algo a la nueva generación. ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías a estos chavos de hoy? A ver, no me gustan consejos, pero voy a decir algo. Lo más importante es que se piense qué es lo que se quiere y se trate de llevar a cabo. Que se piense que uno tiene pensamiento propio y lo que hace viniendo a la universidad es cultivarlo, pero es propio. Que sean críticos. En la vida hay que ser críticos y sí apasionarse, pero ser críticos, es decir, esto me gusta, esto me parece bien y el por qué. Siempre vivir con argumentación y que no tengan miedo. Yo sé que es difícil decir no tengas miedo, es una mente y es una tontería.
pero todo sujeto es en potencia un arquitecto, quien quiera hacerlo. Después hay que trabajar en ello. Pero que tengan confianza en que sus ideas son las buenas. Los alumnos, los estudiantes que quieren siempre decir, es que el profesor me dijo esto, pues primero tienen que pensar qué dijo el profesor, porque tal vez lo que dijo el profesor no está adecuado, porque tu idea es otra. Exacto. Que traten de hacer esas cosas y de que, sobre todo, que todo lo que hagan en arquitectura se diviertan. O sea, no tiene que ser un martirio. Tenemos que reírnos. Nos reímos de nosotros mismos. Cuando estamos proyectando, nos reímos de lo que estamos proyectando. ¿No? Porque estás solucionando algo y te imaginas cosas que van a suceder ahí que son graciosas y las platicas con otros y te ríes. De repente hemos hecho que, por ejemplo, la enseñanza de la arquitectura y la ejecución de la profesión se vuelva muy seria. Cuando no tiene que ser seria, tiene que ser divertida. Si yo me divierto, aprendo más que si no me divierto. Una clase muy seria, así, termina todo el mundo dormido y no presta atención. Correcto. Y se tiene que poner el cuerpo, o sea, se tiene que actuar, no esperar que todo venga de fuera. Investigar. Sí, porque... El otro día pasó en clase. Alguien te pregunta, pones algo y te pregunta, ¿qué es tal palabra? ¿Qué dices? Pues investígala. O sea, si no la entiendes, le preguntas al profesor. Pero no puede ser que esperes que todo venga del profesor. Porque el profesor tiene palabras finitas, tiene conocimientos acotados. Si uno es curioso, aborda mucho más, ¿no? Sí, que también los pones a ver, búscalo. Sí. Tienes internet, búscalo en internet, a ver qué es lo que te aparece ahí, ¿no? Y lo discutimos. Exacto. Se discute y todo. Y discernimos si esa es buena fuente o mala fuente. Y es una parte de lo que dices, investiga, sí. Sé curioso, ¿no? Claro. O sea, si tú le dices a un estudiante, bueno, vas a hacer esto con Biguete y Bovedilla. Es que no se usa el Biguete y Bovedilla. Pues no, pues por eso estás en clase. Exactamente. Empieza a averiguar qué es y aquí vamos solucionando dudas, pero tiene que haber algo de tu parte. O sea, es que de repente estamos muy acostumbrados a que la información viene de un lado y se recibe. La información es ida y vuelta. Exacto. Tú y yo platicamos, aunque hoy me entrevistaste a mí, estamos platicando. Sí, exactamente. ¿No? Y yo aprendo mucho también. Mucho y yo aprendo mucho de las preguntas y de lo que estamos haciendo, pero es un diálogo, ¿no? Y también has trabajado mucho con alumnos en vinculación. La gran ventaja que se tiene ahí es trabajar con alumnos y alumnas, estar viendo qué es lo que... estarles enseñando también ahí, Toño. Sí. Tu despacho también es una parte fundamental. Sí, yo tengo un despacho con poca gente. Y sí, algunos trabajaron conmigo en vinculación. Sí, pues es parte de la formación, como yo dije, yo aprendí mucho con los Sánchez, o sea, se aprende mucho en el oficio. La universidad es fundamental, no se puede, según yo, para ser arquitectos hay que ir a la universidad. Pero también se tiene que tener experiencia profesional. Correcto. También un arquitecto que no tiene experiencia profesional es más difícil. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros, en proyectos, y en construcción y todos los profesores de segundo año, todos tenemos experiencia profesional. Tú, yo, todos. No somos puramente profesores. Y perdón. ¿Y eso qué nos genera? Nos genera una empatía con el estudiante. Porque nosotros tenemos también esa experiencia del papel en blanco, de no saber cómo empiezo este proyecto. Entonces, claro, puedes aportar más, puedes dialogar mejor si tienes esa experiencia. ¿Cómo puede dar clase de proyecto a alguien que no tiene experiencia de proyectar? Yo me pregunto, debe ser muy difícil. Y no quiere decir que sea buen o mal proyectista, sino que tenga la experiencia. ¿Sí me explico? Eso es fundamental, porque eso te permite otras cosas. Por ejemplo, en proyectos, siempre se escogen ejercicios como excusas para temas, pero ejercicios, que una cosa aquí, que en tal lugar vamos a hacer esto. Una cosa que buscamos es nunca repetir el lugar, para que el profesor tampoco crea que se la sabe, también para que llegue con cara de, yo, gallo, o sea, vamos a verlo entre todos, ¿no? Vamos a descubrir juntos este lugar. Claro, uno está más viejo, pero vamos a descubrirlo juntos. ¿Y aquí qué sucede? Pues no tengo idea, no he ido. Vamos a ir
y lo vemos. Junto con los alumnos. Sí, así es. Eso creo que es fundamental. Pues sí, Toño, la verdad es que es algo muy padre todo eso de la docencia. A mí también me apasiona mucho y veo que a ti también te apasiona. Me gusta, me divierto. También con los alumnos. Pocas horas a la semana porque no tengo tiempo, pero sí, me encanta. Sí, aquí estamos. Pues muchas gracias, Toño. No, gracias a ustedes, saludos y sigan el Arqui Jules. Al Arqui Jules. Y también Colectivo MX, también ahí va a aparecer la información de este despacho de Toño, para que también vean lo que ha hecho Toño y sus proyectos. Pues no me queda más que agradecer a Toño y recomendarles que sigan el canal, que se suscriban, y aquí vamos a estar con estas y otras entrevistas. Hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias, Toño. Gracias. Gracias, espero que haya estado bien. No, muy bien.